Creo que la oportunidad de que uno, llevando una cámara como en esta pechera, uno sea capaz tal vez de que el dispositivo el día de mañana te alerte cuando hay algún riesgo cerca tuyo, ya sea porque alguien te pueda querer asaltar o ya sea porque viene un auto que no viste, porque el día de mañana tú le puedas decir cuál es el restaurante más cercano y justamente él teniendo una visión espacial de lo que hay alrededor y siendo más, sin tener que meter tu mano al bolsillo para preguntarle lo mismo a Siri o tu asistente personal, creo que se puede transformar en algo interesante. Creo que puede ser el principio de nuevo, de un mundo sin pantallas, que también lo encuentro muy interesante. Es decir, el poder navegar Internet sin mirar una pantalla, uff, lo encuentro hermoso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Daniel, ¿cómo está tu semana? Está bien, Tomás, y estoy particularmente, tú te vas a reír de mí de que una vez más digo que este capítulo es interesante, pero estoy muy feliz porque vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, pero todas las ramificaciones, cosas buenas, cosas malas. Así que estoy muy entusiasmado, como digo, siempre al principio de cada capítulo. Exactamente, queridos auditores, en este podcast nos gusta hablar de los fenómenos que le están dando forma a nuestra sociedad, por eso se llama emergente, porque está pasando, lo que está emergiendo, lo que está apareciendo. Y justamente hoy día vamos a conversar de varias noticias, de varias cosas que están pasando en el mundo que son bien interesantes. Vamos a hablar de un nuevo dispositivo que está apalancado en inteligencia artificial, pero que busca de alguna manera hacer el debut en como un nuevo gadget, tal como fue el smartphone hace 20 años. Vamos a hablar de, como decía Daniel, de los fakes, de las tecnologías falsas, de cuando las empresas nos intentan pasar gato por liebre. Y vamos a hablar también de frontera realmente de código, o mejor dicho, de cómo el código está desapareciendo. Sí, las potencialidades de estas tecnologías y cómo están definiendo nuestro futuro. ¿Te parece? Conversemos por este AI PIN de la empresa Humane, que fue recién lanzado, ya venía siendo anunciado hace varios meses, había estado como en preventa, había estado en una serie de como instancias previas, pero finalmente esta empresa lo que saca es un pin, imagínense una especie como de prendedor, que, que es como un cuadradito, como quien dijera, de 5 centímetros por 5 centímetros, que uno se lo pone como la solapa de la chaqueta en bolsillo que está en el pecho de su camisa, y este dispositivo se transforma en tu nuevo asistente virtual. ¿Lo describirías así, Daniel? ¿Lo hice bien? Fue una muy buena descripción. Vamos a dejar igual el link de la página web para que lo vean, porque un dispositivo, eso es interesante, bien diferente a cualquier otra cosa que existe hoy día. No es un smartphone, no es un smart glass, es un dispositivo que literalmente se cuelga. Es bien ingenioso lo que inventaron ellos, porque una parte del dispositivo se pone por el otro lado de la ropa y por lo tanto se atrapa a sí mismo y esa segunda parte que va en el fondo el interior digamos, por ejemplo, la camisa o lo que tú tengas, lleva una batería. Entonces, la verdad que es bastante ingenioso, bastante creativo, pero el dispositivo tiene muchos problemas que vamos a pasar a comentar. Está bien, pero antes de hablar de los problemas, yo creo que acá hay dos cosas que son bien interesantes que quiero destacar. Primero, es como por primera vez en un buen rato que uno ve de alguna manera como una avenida nueva de dispositivos tecnológicos que tienen una propuesta sustancialmente diferente de valor a lo que ya existía. Es decir, desde que apareció el primer celular, ¿cierto? Pensemos en los años 80 o de los 70, pero se masificó más en los 90. Uno vio cómo nos cambió la vida porque ahora éramos ubicables en cualquier lugar del planeta, ¿cierto? Después aparece el smartphone a mediados de los 2000 y efectivamente esto de tener una cantidad insólita de aplicaciones, de diferentes soluciones, de lo que fuese en tu bolsillo, también tuvo un salto importante. Pero ahora tener un dispositivo que te promete de alguna manera interactuar con la tecnología, interactuar con Internet, sin pantallas de por medio, sino porque tú llevas un prendedor que va filmando todo lo que está pasando alrededor tuyo, que tiene un micrófono y por lo tanto tú le puedes dar instrucciones, que es capaz de proyectar con láser una cierta pantalla o números o cosas por el estilo,
creo que es sustancialmente revolucionario, y en los últimos 20 años creo yo que el gran avance o el gran intento había sido todo lo que tenía que ver con los Google Glass o con los Vision Pro ahora de Apple o con los Oculus de Facebook, que no han terminado de tener tracción mainstream después de 10 años. Y esto es un debut que no sabemos dónde va a terminar. Sí, ahora creo que hay que separar entre, yo por ejemplo, yo le daría en la categoría creatividad 10 de 10. Ahora, en todas las otras categorías de precio, usabilidad, conveniencia y la otra, cualquiera que quieras crear, la verdad que es un producto pobre. Yo no lo he probado físicamente, pero he visto varios reviews y la verdad que es un producto que uno se pregunta si ya tu celular te permite utilizar con un montón de aplicaciones inteligencia artificial por doquier. ¿Cuál es la ventaja de tener otro dispositivo más colgando sobre ti? La gente que lo ha probado dice que es muy pesado, que efectivamente es como tener un cubo en tu pecho que te pesa uno de tus No, pero lados, pesa te lo mismo que sobrecalienta. dos baterías AA. Yo entiendo que tal vez te arruina el estilo de la camisa. Me imagino que si llevas como un abrigo debe ser perfectamente cómodo. Claro, si es verano y estamos con nuestras guayaberas, debe ser un poquito más incómodo. Lo otro que han dicho es que se sobrecalienta, que se empieza a calentar y tú empiezas a sentir ese calor de la batería que está pegada a tu piel, digamos, si es que llevas solamente una capa y que es bastante incómodo. Entonces, y lo otro, el precio del dispositivo, $699. $699 por un cubito que que tiene unas funciones parecidas a un celular sin pantalla, que además es muy lento para responder, porque cada vez que tú le das una instrucción, el sistema toma tu audio, lo envía a la nube, se procesa en la nube y vuelve al dispositivo. Y mostraban que efectivamente se demora varios segundos en darte una respuesta. Está bien, Eh, pero no caigas en el famoso error de nuestro amigo personal Steven Ballmer, el ex CEO de Microsoft, que cuando salió iPhone, simplemente se dedicó a reírse de iPhone diciendo hay que ser estúpido para lanzar un producto que cuesta 500, $600 de la época, es decir, son 500, $600 de hace 20 años atrás y por lo tanto estamos hablando de que un poder adquisitivo era mucho más. Y que más encima se reía de que cómo alguien podía querer un celular sin teclado. Y se rió y básicamente fue un gran escupo al cielo que le cayó en la cara de vuelta. tú Porque dices que fue, van a grabar este capítulo y en 4 años más, como decía, claro. Ahora, no, sí, creo que este es el principio. Creo que este es el primer prototipo. Esto, como que nos estamos enfrentando a el Nokia ladrillo de piedra que era indestructible. Y uno hubiese dicho, ¿quién quiere hablar con gente cuando estás de vacaciones? Justamente cuando estoy de vacaciones, porque quiero que nadie me pueda ubicar, porque quiero que alguien me llame en cualquier lugar. Yo estoy feliz de estar en la calle y que nadie me ubique, ¿cierto? Cuando quiero que me ubiquen, estoy en la oficina o estoy en el trabajo. Pues bien, creo que acá pasa lo mismo. Creo que la oportunidad de que uno, llevando una cámara como en esta pechera, uno sea capaz tal vez de que el dispositivo el día de mañana te alerte cuando hay algún riesgo cerca tuyo, ya sea porque alguien te pueda querer asaltar o ya sea porque viene un auto que no viste, porque el día de mañana tú le puedas decir cuál es el restaurante más cercano y justamente él teniendo una visión espacial de lo que hay alrededor y siendo más, sin tener que meter tu mano al bolsillo para preguntarle lo mismo a Siri o tu asistente personal, creo que se puede transformar en algo interesante. Creo que puede ser el principio de nuevo, de un mundo sin pantallas, que también lo encuentro muy interesante. Es decir, el poder navegar Internet sin mirar una pantalla, uff, lo encuentro hermoso. no, estoy de acuerdo en el argumento de que como categoría es algo interesante. Mi crítica es más a este producto, que de hecho, como antecedente en esta discusión, este producto, el de Humane, fue anunciado hace un par de semanas y hace un par de días ya salió una competencia que se llama Limitless Pendant, que va en la misma categoría. En vez de tú colgártelo de la camisa, te lo cuelgas como con un collar si quieres, o te lo pones en la solapa. Realiza prácticamente las mismas funciones, salvo que no tiene este láser que proyecta imágenes en tu mano. Y en vez de costar 699, cuesta 99. De hecho, en el anuncio, ellos se reían un poco, decían, nuestro precio es 699. No, borremos este 6, en referencia directa a su competencia, solamente 99.
Y por lo tanto, creo que me atrevería a decir que esta versión en particular no va a ser el producto más exitoso de la categoría, pero estoy de acuerdo contigo que hay que estar abierto a que se abra una nueva categoría de device y eso siempre es interesante. Por último, creo que desde un punto de vista marketero o en términos de estrategia comercial, donde se equivocan es que no lo lanzan con un caso de uso bien definido. Es decir, lo lanzan y si uno se mete a la página de Humane, básicamente le dice, esto le sirve a todo el mundo. Al niño, a la enfermera, al profesor, al ingeniero, al astronauta, a usted que es deportista. A todo el mundo le dicen cómo esto le puede ayudar a hacer algo. Y creo que en el mundo de la innovación, algo que siempre ha sido clave es ser capaz de detectar los early adopters y al mismo tiempo ser capaz de detectar cuál es tu nicho perfecto. Y haber detectado que esto funcionaba muy bien tal vez para deportistas. Y por lo tanto crear una serie de aplicaciones que los deportistas las pudieron usar muy bien y que por lo tanto después en base a eso uno empieza a construir sobre esa lealtad de los primeros consumidores. O quizás, no sé, tal vez sobre personas melómanas que aman la música y que por lo tanto querían estar todo el tiempo, no sé, lo que fuese. Eso En creo, esto, Ariel. finalmente, en esto sí estoy de acuerdo contigo, Tomás. Final. Sí, Oye, creo que vamos con el siguiente tema, que fue uno que la verdad es que me sorprendió, porque encontré que fue demasiado chanta en el hermoso lenguaje chileno, que quiere decir que Amazon, o mejor dicho, lo que se supo fue que Amazon, con sus famosas tiendas de Amazon Fresh, donde había muchas que no tenían personas, no tenían personal, no tenían cajero, no tenían nada, tenían esta gran gracia que hicieron noticia por todos lados un par de años atrás cuando se lanzaron, donde te decían, usted entra a la tienda, agarra los productos, los mete en su carro, los mete en su bolsa, los mete en su bolsillo, se va de la tienda y simplemente si usted tenía la aplicación Fresh dentro de su celular, está todo arreglado, todo fue detectado de manera automática y le vamos a pasar la cuenta sin que usted haya tenido que tener la inconveniencia de pasar por un cajero. Pues bien, nos acabamos de enterar de que todo esto era brutalmente falso porque sus videos promocionales que mostraban que todo esto estaba lleno de sensores y cámaras, nos dimos cuenta que lo que acá realmente habían cámaras con personas en India mirando derechamente si usted recogía este producto o devolvía este otro, hacían la suma, se la cargaban a su celular. Daniel, ¿qué me vas a decir? yo acá no tengo más que transmitir una profunda decepción. Esto es como de los momentos más decepcionantes que he tenido con la noticia. Yo recuerdo en una clase de emprendimiento haber mostrado esto como un ejemplo a mis estudiantes. Haber mostrado el video y decir lo que la tecnología puede lograr. Haber comentado esto y haber dicho, no, esto es el futuro, esto nos va a permitir, esta es la sociedad del futuro, y llenarme la boca de palabras de halago a Amazon y ahora descubrir que siempre nos engañaron, la verdad que es muy duro. De hecho, es más, incluso llegué en un momento de negación en los últimos días, de decir, tal vez nunca nos mintieron y en realidad mostraban los videos, pero aclaraban en alguna parte pequeña que esto lo hacían con seres humanos. Y acá mi compañero Tomás Sánchez hizo la investigación y me demostró que efectivamente nos mintió Amazon. Nos mintió, nos dijo que se hacía con computer vision, que se hacía de manera automática y nunca revelaron la existencia de estos personajes humanos realizando, al menos, no sé si todo, pero la mayor parte del trabajo. Mira, acá hay algo que igual es válido, que todos nosotros que hemos estado metidos en el mundo de la innovación, entendemos que hay un proceso de concepto, de pilotaje, de escalar la tecnología, de refinar la tecnología, incluso como dicen malamente muchas veces en Estados Unidos, fake it until you make it. Es decir, falséalo hasta que seas capaz de producirlo. Pero en este caso es diferente, porque cuando tú estás, por ejemplo, por decirlo así, haciendo una prueba de concepto y quieres validarte que la gente efectivamente valora, está dispuesto a pagar más, está dispuesto a ir más a una tienda con estas características, pues bien, tú puedes lanzar la técnica con estas características, no tienes que mentirle a todo el mundo, dices que es una tecnología experimental, está combinando tal vez cámaras con sensores, con esto, con lo otro, y está todo bien. Y haces una prueba de concepto, haces un piloto, te das cuenta si efectivamente tiene un mejor flujo, si efectivamente evitarse el cajero permite que más gente entre, si es que lo que es FESE necesitas validar y descubrir a la hora de innovar. De hecho, yo también
no solamente lo valoré por la tecnología en su minuto, sino que también lo valoré por la imaginación. De realmente decir, ok, ¿cómo sería la tienda perfecta? Y tú dices, sin cajero, porque quiero entrar y salir, que se me cobre y que todo sea transparente, seamless, como se dice en inglés, ¿cierto? Y eso lo encontré muy valorable, pero tan chanta, tan mentiroso, tan de baja monta, lanzar un producto con bombo y platillo prometiendo esta tremenda tecnología para que después nos enteremos de que había simplemente personas en Kenia, en Filipinas y en India mirando a cada uno de los consumidores en Seattle y contando los productos que metieron al carro o sacaron del carro, es triste, es burdo. Sí. Acá el problema es ese, es la mentira, ¿sí? Acá que haya participación humana puede ser incluso parte del proceso. Recordemos que ChatGPT, hay una parte que es un entrenamiento automático, self-supervised learning del sistema, pero después hay una parte que se llama RHFL, que es que grupos de humanos le van dando reporte a la máquina validando qué tipo de respuestas nos gustan a los seres humanos y cuáles no. Y de hecho se hizo por un grupo, fue criticado en su momento porque se decía, oye, se busca gente en países pobres, con bajos sueldos. Se hizo en Kenia, en la mayor parte de esa parte del entrenamiento de ChatGPT, se le pagaba $2 la hora, una crítica, pero al menos en ese caso OpenAI no mintió. OpenAI siempre publicó de manera muy clara que había una parte del proceso de entrenamiento que utilizaba seres humanos, en este caso en Kenia. Y por lo tanto Eso. es válido. Si acá el gran problema es la mentira que nos. Por eso es la gran decepción y no tengo más que decir de Amazon. Tomás Exacto. Sánchez. Oye, ¿vamos con lo último? ¿O quieres Vamos. meterle dos más? No, no, no. Es que ya quiero olvidar esto. Quiero olvidar que Amazon me engañó. Demos Oye, vuelta a la página. la otra gran noticia, y o mejor dicho, el gran protagonista tal vez del 2024, lo que vamos estando en abril, ha sido Nvidia, ¿cierto? Fabricante de chips, históricamente, en los últimos 10, 20 años siempre había sido muy conocido porque sus chips eran los principales motores de los videojuegos, es decir, su tarjeta de procesamiento gráfico, lo que les daba de comer, hasta que hace unos 10 años atrás los desarrolladores de inteligencia artificial se dieron cuenta que estos chips también eran lejos los más eficientes y los más efectivos para o sobre cuáles programar inteligencia artificial. Pues bien, su CEO, que está hecho un rockstar, justamente anunció en la última semana toda una nueva visión y todo un nuevo desarrollo de una nueva generación de chips, donde básicamente su gran mensaje fue, queridos, codear, escribir código, escribir lenguaje computacional, está por morir. Dejó como, ¿what? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Es decir, veníamos hablando durante el último año cómo grandes modelos de lenguaje eran capaces de recibir instrucciones y por lo tanto codear en nombre de desarrollador. Pero ahora el tipo dice, no, 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 ni siquiera eso va a ser necesario. Daniel, explícanos, por favor. Sí, acá esto tiene varias aristas. A mí me llama la atención cuando la opinión pública se le mete una idea en la cabeza y es como la prensa, todo gira alrededor, que nos venían convenciendo que hay que estudiar computación, que hay que codear, que hay que enseñarle a los niños y ahora sale esto y probablemente vamos a pasar al otro lado del espectro, no aprendan computación, no codeen. Yo creo que acá la respuesta es que hay que matizar. Efectivamente, la tarea de codear en sí mismo, de escribir código, sobre todo para aplicaciones simples, ya está siendo absorbida por muchas tecnologías el otro día, por ejemplo, de inteligencia artificial. El otro día, por ejemplo, hace un par de semanas salió una aplicación que se llama Devin, que efectivamente multiplicó por 3 la capacidad de los modelos de lenguaje para codear y que cómo se mide esto, se miden concursos, se hacen concursos para Wow. programadores y se ve cómo le va a la máquina con competidores humanos. Como referencia, ChatGPT 4 sacaba como 30-40% de las preguntas correctas, este sistema saca 70%. Por lo tanto, ¿Verdad? ya estamos alcanzando niveles. No, Dicho y eso, que muchas veces, explicando también a la audiencia, un equipo de desarrollo, sus desarrolladores más juniors, justamente les va así, es decir, tienen la mitad de su código bien hecho y la otra mitad recibe un montón de correcciones por los desarrolladores más seniors.
Y lo mismo que pasa en cualquier equipo de abogados o en cualquier equipo de consultores, ¿cierto? Exactamente, cualquier actividad buena. Entonces, acá para matizar un poco la noticia, lo que está pasando es que como el lado de los developers juniors tal vez efectivamente va a ser, o de los más sin tanta experiencia, va a ir siendo cubierto. Y por lo tanto, probablemente, ya que lo digo con mucho cuidado, tal vez estos cursos rápidos de aprende a codear en 6 meses, etcétera, ya no van a ser tan útiles como lo eran hasta ahora. Pero por otro lado, la gente software engineer de muy alto nivel de abstracción, ellos van a seguir, de hecho, les va a ir aún mejor en los próximos al menos 5 años. Entonces, cuando hablamos de no codear, estamos hablando de que las máquinas van reemplazando desde las tareas más sencillas hacia arriba, primero. Y segundo, siempre va a ser importante lo que se llama pensamiento computacional. Es decir, una cierta manera de pensar, de entender lo que las máquinas hacen, que da lo mismo tu profesión, da lo mismo tu industria, da lo mismo tu actividad específica, va a ayudar. Sea lo que sea que hagas, si tú entiendes lo que está ocurriendo, te va a dar una tremenda ventaja y por lo tanto, cultivar en las escuelas el pensamiento científico, enseñar ciertos contenidos en la universidad que te ayuden a pensar de esta manera, va a seguir siempre siendo útil, pero ya probablemente no las técnicas exactas de, oye, acá en Python pones cuando tienes que hacer esto, pones este código o te vas y bajas esta librería en esta página. Ese oficio se va a ir perdiendo, pero para matizar lo que estamos diciendo, el pensamiento computacional va a ser útil por mucho tiempo. No, está bien, Daniel. Ahí tú estás, por decirlo así, sigues en la misma línea de lo que hemos conversado en este último tiempo, de que de alguna manera los desarrolladores más juniors tienen el trabajo más complicado porque pueden ser reemplazados por ChatGPT o la aplicación que sea, ¿cierto? Pero el punto que hacía el CEO de NVIDIA, ¿cierto? Jensen Huang, no sé si lo estoy pronunciando bien, que de hecho decía, no les digan más a sus niños que aprendan a codear porque de alguna manera el AI está amenazando ese lugar. Tiene que ver con que estos grandes modelos de inteligencia artificial van a empezar a generar en sí, de alguna manera, las aplicaciones que son necesarias. Y que por lo tanto, cuando uno de estos modelos, por ejemplo, se me olvidó el nombre, que genera imágenes y videos de Sora. GPT. Cuando uno le dice a Sora, genérame una imagen, Sora no va y genera un código de una imagen, sino que genera la imagen per se. Y después cuando uno le dice a Sora, o a otro, o a una aplicación en el futuro, genérame una aplicación que sea una calculadora, para decir algo simple que todos podamos entender. Este nuevo modelo de inteligencia artificial no es que codee y escriba el código que necesita una calculadora virtual por detrás para poder funcionar, sino que simplemente habilita una calculadora sobre este gran modelo. Y eso, de alguna manera, es una disrupción brutal porque de alguna manera no es que reemplace al desarrollador, sino que reemplaza el código. Es decir, el código queda como un elemento obsoleto y como un elemento innecesario. Entendiendo, y acá tal vez voy a hacer un pequeño paréntesis, Daniel, tú me complementas, que el mundo digital, ¿cierto?, está soportado finalmente sobre un computador. Ese computador, ese pedazo de fierro, ese hardware, ¿cierto?, es un chip, y como siempre hemos hablado, tienen ceros y unos que se prenden y se apagan, y eso tiene un código básico y arriba un código más alto y un código más alto, y son muchísimas capas de código. Y normalmente cuando hablamos del código que se codea, es el código de más arriba, que es el que accede un desarrollador y el que accede... Ok, no voy a con tecnicismo, pero estamos hablando de que esa capa está desapareciendo. Y eso lo encuentro brutal en términos conceptuales. Sí, pero es un proceso que ya hemos ido viviendo. O sea, de hecho, los primeros técnicos en computación codeaban al nivel de la máquina. Pero En los años 50 había alguien diciéndole con estas exactamente a la máquina, tarjetas, con estas tarjetas. Pero eso ya en el fondo hoy día ya está automatizado, está estandarizado y por lo tanto hemos ido codeando a nivel cada vez más arriba y hoy día básicamente, por ejemplo, un programador HTML ya está muy, muy, muy arriba, ya no tiene idea cómo, no le da ninguna instrucción directa de cómo tiene que abrir las no, puertas claro, lógicas, sino que está ya a un nivel casi de interfaz. Y lo que está pasando ahora es que esta gran camino entre el funcionamiento físico de la máquina y lo que nosotros, seres humanos, vemos en la interfaz gráfica y de sonido,
va a ser cubierta finalmente 100% por la máquina y nosotros los seres humanos vamos a estar acá simplemente en la parte de más arriba y va a ser una gran caja negra de cómo el Claro, pero sistema transforma desde funcionamientos físicos, electrones moviéndose, a sonidos y imágenes y videos. queridos, todos ustedes que nos están escuchando y no nos están viendo en YouTube, se habrían asombrado de todas las marionetas que hizo Daniel para tratar de explicar los electrones de arriba, las capas de abajo, etcétera, etcétera. Pero todo lo que yo quiero decir es, no dejemos de asombrarnos de que en el fondo durante los últimos 50, 70 años se han ido desarrollando diferentes capas de código, ¿cierto? Para todas esas capas de código siguen existiendo programadores que las sostienen, las mejoran, le hacen mantenimiento, etcétera. Normalmente siempre estamos discutiendo de la capa de más arriba, ¿cierto? Siempre uno escucha que alguien está programando algo en Python o en C++ o en HTML cuando estamos hablando de interfaces web. Pero ahora lo que estamos hablando es que estas, no sé si son 2 o son 10 capas de código, van a empezar a ser absorbidas o van a ser operadas completamente por grandes modelos de inteligencia artificial. Sí, Y sí. eso es algo que lo encuentro completamente disruptivo. Porque tal como antes uno podría decir, mira, se construían las casas y había que poner cada uno de los palitos. Y de repente alguien dijo, oh, llegó la tecnología, somos capaces de construir paredes en fábricas y después solamente hay que hacer el lucimiento de las paredes. Y uno dice, oh, qué interesante. Ahora de repente hay una máquina que ¡pum!, te saca la casa completa de una. Sí. Y dice, wow, ¿de dónde pasó esto? Y todo esto, insisto, con una caja negra, porque justamente uno cuando como que levanta el capó, uno intenta mirar el motor dentro de la máquina, uno lo único que es capaz de detectar, o los ingenieros del software son capaces de detectar, bueno, qué nodos están siendo más utilizados y ahí empieza toda una rama que se nos escapa del conocimiento, que tiene que ver con que hoy día las mismas empresas de inteligencia artificial están tratando de entrenar a esos equipos para poder entender la explicabilidad de los modelos y de alguna manera que no sean completamente cajas negras. Pero, insisto, yo encuentro que es asombroso. Sí, ahora yo lo veo como un gran proceso donde va el endgame, o sea, el punto final de esto es que las máquinas por sí mismas van a tener, van a hacer todo el proceso productivo de la humanidad y no vamos a entender cómo funciona. Ellas van a construir nuevos computadores, van a construir nuevos Claro, camiones, pero, van a sacar los o sea, materiales. Entonces estamos en este gran Daniel, pero es que proceso. si ya vivimos en un mundo rodeado de cajas negras, donde estamos rodeados de celulares, de computadores, de satélites en el espacio, de incluso autos. Antes uno podía, insisto, levantar el capó y ver un motor, y si desarmaba el motor podía ver cilindros, y hoy día uno como que ya no entiende nada, estamos rodeados de cajas negras. Ahora incluso esas cajas negras, que habían otras personas más técnicas que sí eran capaces de entenderlas, hasta eso va a desaparecer. Lo encuentro Hay, brutal. hay Como algunos tú, autores como que dices dicen tú, que mañana la programación de un satélite o la programación de un computador va a estar hecha por un computador que yo simplemente le dije, prográmame un computador con tales características o desarrollame un software con tales características y, y eso va a ser todo. Y no vamos a ver cómo se construye. Lo hay, encuentro brutal. hay un par de autores que no recuerdo ahora el nombre, lo voy a revisar, que argumentan que el gran riesgo de la inteligencia artificial es este, de que pasemos a un mundo tan automatizado que en algún momento haya una falla, que no queden seres humanos que realmente entiendan cómo opera el sistema. Estaba pensando Como, exactamente lo imagínate, mismo. esto es bueno para un cuento de ciencia ficción. Imagínate en 100 años más, disfrutamos de un mundo maravilloso donde todos tenemos el día Se echa a perder completo Internet. para nosotros. Todos disfrutamos de hacer lo que amamos y de gastar nuestro tiempo en cumplir nuestro propósito, pero algo falla. Nos miramos a las caras y alguien dice, ¿alguien sabe cómo funcionan las cosas? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? O sea, hay que tener un plan desde hoy para un gran manual de instrucciones para los nietos de nuestros nietos para que puedan volver a echar a andar la Es que yo lo maquinaria veo, global de yo producción. lo, yo lo veo completamente posible. O sea, imagínatelo hoy, de hecho. Tú tienes toda la infraestructura de comunicaciones de un país, ¿cierto? Y eso significa, estamos hablando de los tipos que desarrollan y codean en Python manejando software. No, estamos hablando del tipo que maneja la telefonía de redes, el tipo que sabe configurar una antena de celular.
Y mi pregunta es, ¿cuántos de esos tiene un país? No son 500.000. Explicó, probablemente son un puñado. Y si eso más encima después le mete el tecnicismo de que manejan tales marcas y tales compañías y se cambiaron de los gringos a los chinos o de los todo a lo otro, uno realmente se da cuenta que la infraestructura tecnológica de un país, en este caso de comunicaciones, depende de un puñado de 100 personas. Y como dices tú, esas 100 personas el día de mañana se jubilan y no hubo un recambio, porque el recambio no fue necesario, porque simplemente mantención la hacía un gran modelo de LLM y hasta ahí llegamos. Y se echa a perder las torres de celulares y nadie sabe arreglarlas. Sí, ahora hay que darse cuenta que de cierta manera ya vivimos en ese mundo. O sea, ya vivimos en un mundo donde nadie sabe cómo construir un avión de punta a punta. No hay ningún ser humano que sepa cómo construir un avión. Hay seres humanos que saben cómo una partecita de cómo sacar minerales de la tierra. Hay una gran cadena de productividad. Entonces, ya vivimos un poco en ese mundo de que nadie sabe y simplemente por las conexiones humanas y la infraestructura Mm, social que hemos construido, sí. empresas, etcétera, producimos lo que producimos. Lo que pasa es que esto se va a ir radicalizando y cada vez más parte de los procesos van a dejar de ser humanos y van a empezar a ser automatizados la parte cognitiva de los procesos. Entonces, Claro, lo que pasa es que hasta hoy lo que habíamos hecho, de una u otra forma, habíamos mecanizado cosas, automatizado cosas. Es decir, o ponerlo de una manera muy simple, antes necesitábamos de un ejército de 100 personas para ser capaz de llevar la contabilidad de una gran empresa, y hoy día esas 100 personas que sumaban, restaban, combinaban y dividían, las reemplazamos por una gran planilla Excel. Seguimos entendiendo el proceso que se está ejecutando. pero yo manejo el Excel y No, realmente no tengo idea de lo que está ocurriendo de cómo cuando yo no, aprieto un botón modifica el hardware de la... no, eso no, eso no. Estamos de acuerdo. En esa parte de la modificación del hardware tú no la conoces. Pero sí hay un ingeniero que maneja el software del compilador que está dos capas más abajo de Excel, y sí lo sabe hacer. Todo lo que estoy diciendo es que tú de alguna manera entendías o entendemos los procesos que están pasando. Pero cuando tú dices, esta es completamente la creación o la mantención a través de un LLM o a través de un gran modelo de lenguaje o de inteligencia artificial, es que van a haber un montón de procesos que simplemente no entendemos cómo se hacen y nadie va a entender cómo se hacen. No solamente que estén desagregados, como dices tú, porque creo que el ejemplo del avión es muy bueno. Nadie sabe construir un avión, pero sí hay alguien que sabe comprar todas las piezas de un avión, y hay alguien especialista en saber comprar buenas ruedas, y otro tipo que sabe comprar buen fuselaje, por decirlo así. Pero, no sé. Pero bueno, el de abstracción se nos está yendo de las manos. Bueno, terminamos con un buen divergente, pero sí, estamos moviéndonos a un mundo... Es el riesgo de un mundo completamente automatizado, un mundo de las máquinas controlen desde la extracción de energía y retirada de materias primas hasta la ideación de productos innovadores. Yo creo que vamos en esa dirección. Va a ser de punta a punta 100% hecho por máquinas. Está bien, pero bueno, yo creo que ahí nos quedan 100 años todavía. Yo Porque hay creo, algo Tomás que, Sánchez, muchísimo menos. Hagamos una sí, apuesta. pero quizás lo que pasa, Daniel, siempre pasa esto y lo hemos discutido, es que el ritmo de adopción tiene una resistencia. Y la resistencia es básicamente tanto una resistencia de adopción, que una persona quiera cambiar la forma en la que está haciendo las cosas, y como decía Marx Planck, no cambian las ideas científicas, sino que lo que cambian son los científicos. Es decir, necesitas que se mueran los tipos anteriores para que alguien adopte nuevas ideas. Acá pasa lo mismo. Necesitas que alguien se muera para que deje de mandar correos y empiece a mandar cosas con tu nuevo AI PIN que te lee la mente y manda correos por la mente. Y, y también hay un tema de costo alternativo. Siempre hay un humano que tal vez está dispuesto a hacer el trabajo y por lo tanto plazarlo no es tan rápido ni tan fácil. Es decir, máquinas cosechadoras en los campos existen hace décadas y personas siguen cosechando fruta. Sí, pero el ritmo, como hemos discutido muchas veces, de hecho, hay autores que ni siquiera es exponencial el ritmo, es hipergeométrico. O sea, es muchísimo más rápido de lo que uno logra dar cuenta y por lo tanto, sobre todo el nivel de baja de precios. Si uno ve cuánto costaba una unidad de computación hace... Sí, eso. Entonces, por eso, no van a ser 100 años. Yo creo que en una generación más podemos estar mirando un mundo en su gran mayoría automatizado. Bueno, queridos, quienes nos están escuchando, esperamos sus respuestas sobre esta pregunta. ¿Qué dicen?
¿Van a ser un par de generaciones o va a ser solamente una generación para que vivamos en un mundo absolutamente rodeado de cajas negras donde no entendamos cómo funcionan las cosas y que el día que se nos echa a perder la tostadora de pan no podamos ni siquiera tostar el pan? Estimados, un abrazo muy grande, que tengan una muy buena semana, como siempre. Ojalá nos puedan recomendar a sus amigos, a su familia, que nos compartan en redes sociales y esperamos siempre su feedback, sus propuestas de ideas, de temas, de lo que sea que les interese escuchar. Un gran abrazo. Coméntenos para saber qué temas quieren escuchar y felices de recibir sus ideas y propuestas. Un abrazo muy grande, que tengan una muy buena semana. Chao, chao.